Bienvenidos a todos a nuestro servicio en línea. Esperamos que estés súper expectante para la palabra que Dios tiene preparada para nuestras vidas. Así es que aprovecha de este tiempo para poder compartirla en tus redes sociales con todas tus amistades. También suscríbete para que no te puedas perder de ninguna palabra que Dios tiene para nuestras vidas, para lo que Dios tiene preparado. Ahora te invito a que juntos dispongamos nuestro corazón para lo que Dios quiere hablarnos. Acompáñame a leer Nahum 1:7. Jehová es bueno, fortaleza en el día de las angustias y conoce a los que en Él confían. Ahora, iglesia, acompáñame en la oración. Dios, te damos muchísimas gracias por este nuevo tiempo, por este nuevo día. Gracias por la palabra que tú ya tienes preparada para nuestros corazones, porque entendemos que tú hablas a través de la vida de nuestro pastor. Así es que bendecimos su vida, bendecimos su familia. Gracias, Señor Jesús, por todas las personas que pudieron conectarse y dispusieron de su tiempo y de su corazón. Bendecimos sus vidas y bendecimos este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Buenas noches, el Señor les bendiga. Un abrazo de parte mía y de mi familia para cada uno de ustedes y también de la Iglesia Cita con la Vida aquí en el Perú, sobre todo a todas las personas que se están añadiendo domingo a domingo, jueves a jueves, a compartir también el mensaje de la palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros. Esta noche quisiera invitarles que me acompañen al Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, del verso 1 en adelante. Vamos a lecturarlo juntos. Yo, como siempre, voy a hacerlo desde la pantalla que tengo al frente mío y ustedes en la comodidad de sus hogares les animo a que lo hagan en sus propias Biblias. Vamos a leer entonces el primer pasaje. Dice así la Escritura: Y Jesús se fue al monte de los Olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida, escuche, en el acto mismo de adulterio. En el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto... Noten esto también, decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Vete y no peques más. Hasta allí nomás vamos a hacer la lectura, ¿sí? Quiero compartir con ustedes un tema que le puse por título: ¿Dónde están los que te acusaban? Y me gustaría que me ayude, por favor, y le haga esa misma pregunta a las personas que tenga cerca suyo. Le pueda decir, ¿verdad?, a manera de pregunta: ¿dónde están los que te acusaban? No sé si alguna vez usted ha sido acusado de algo, por alguien, ¿verdad? Pero creería que todos, ¿no?, en algún momento hemos sido acusados de algo, ¿sí? Ahora, antes de entrar en este pasaje, me gustaría que leamos algo del contexto en el capítulo 7, en el verso 45 en adelante, ¿sí? No perdamos de vista y el sentido de la historia que acabamos de leer de la mujer adúltera, pero me gustaría que vayamos a San Juan capítulo 7, verso 45 en adelante, donde dice lo siguiente: Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes, escuche, y a los fariseos, y estos, o sea, los fariseos, les dijeron: ¿a quién? A los alguaciles: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Los alguaciles
estaban sorprendidos porque si usted lee todo el capítulo 7, Jesucristo comenzó a compartir y a impartir palabra y espíritu y sabiduría, y estos alguaciles que estaban cerca oyéndolo a Jesucristo se quedaron impactados por las palabras que salían de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí cuando están los alguaciles que fueron a ver a los sacerdotes y a los fariseos, entonces estos hombres, los fariseos, en el verso 45, por eso dice, no, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? O sea, a Jesucristo, ¿por qué no le han arrestado a Jesucristo? ¿No? Y en el verso 46 dice, los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Pongámonos a imaginarnos un poquito la escena, ¿no? Estos policías, hoy en día, alguaciles en ese entonces, ¿no?, van a arrestar a Jesucristo, y de pronto llegan a arrestar a Jesucristo, se ponen un ratito a escucharlo, y de pronto Jesucristo sigue hablando y fluyendo, ¿no?, el Espíritu de Dios a través de él en sabiduría, y todo palabra de ciencia, palabra de sabiduría, y de pronto lo vemos que se olvidan estos alguaciles, ¿verdad?, de que fueron a prenderlo a Jesús. Y le dicen acá, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre, dice. Entonces los fariseos les respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Sí? También vosotros habéis sido engañados. Ese también es importante. ¿Por qué? Porque eso significa que para estos fariseos, ¿no?, para estos fariseos ya habían gente que habían sido engañados, ¿sí?, y que estaban siguiéndolo a Jesucristo. Para esta gente religiosa, los que seguían a Jesucristo, ¿no?, las multitudes que seguían a Jesús y los discípulos que lo seguían más de cerca, habían sido engañados, ¿no?, de alguna manera por Jesús, y por eso que lo seguían, ¿no? Verso 48 dice, ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Le vuelven a preguntar, o sea, los mismos fariseos, ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Oiga, qué tremendo. Esa es la conclusión que llegan los fariseos, estos hombres religiosos que pertenecían a una secta en la época de Jesús. Mas esta gente, refiriéndose, ¿verdad?, a los que seguían a Jesucristo, mas esta gente que no sabe la ley, maldita es, dice. Ok, ¿por qué leí este pasaje o estos pasajes? A propósito, porque justamente quiero comenzar esta enseñanza respondiendo una pregunta. ¿Quiénes eran los fariseos? Porque, ¿sabe una cosa? Aquí, además de Jesucristo, digo, que es el Señor y Él es la figura central del Génesis hasta Apocalipsis. Sin embargo, en esta historia me llama mucho la atención estas personas o estos personajes, los fariseos. ¿Y quiénes eran los fariseos? Bueno, busqué en un diccionario y lo describen así. Los fariseos eran personas que pertenecían a un grupo religioso judío de la época de Jesús, escuche, que se caracterizaba por observar escrupulosamente y con cierta afectación los preceptos de la ley, o sea, de la ley de Moisés. En general, o sea, como quien dice, conclusión, se interesaban los fariseos más por la manifestación externa de esos preceptos o leyes que por seguir el espíritu de la ley. Escucha, que por seguir el espíritu de la ley, o sea, más se enfocaban, hacían énfasis mayor en lo que estaba escrito de la ley que en el espíritu de la ley. Ahora usted podrá probablemente, como muchas personas digan, pastor, ¿y qué significa el espíritu de la ley? Me sorprendió cuando fui al diccionario a buscar la palabra el espíritu de la ley, y resulta que este es un término que se utiliza en jurisprudencia. O sea, cualquier abogado que me está escuchando, o juez, o personas que están relacionadas, ¿verdad?, con los juzgados, me va a entender muy bien, porque resulta que en derecho, las leyes poseen una letra, ¿sí?, lo que consta escrito, por escrito, y un espíritu. O sea, toda ley en derecho, toda ley tiene una parte escrita y un espíritu. Por eso que dice que por seguir el espíritu de la ley, ¿sí? O sea, los fariseos les importaba más lo que estaba escrito, la ley de Moisés que estaba escrita, ¿sí?, que la ley de ese espíritu. Y acá dice, en derecho las leyes poseen una letra, lo que consta escrito, y un espíritu, que es lo que motivó, escucha, al legislador a dictarla. O sea, el espíritu de la ley es la intención original que la persona que dio esa ley tenía en su corazón a la hora de dictar esa ley.
Y muchas veces esa intención, dice, no está muy clara en lo que se ha dejado escrito, pudiendo la interpretación que se haga a posteriori, o sea, después, por los jueces, diferir de lo querido por el legislador. O sea, en otras palabras, muchas veces el legislador, la persona que dicta una ley, escribe una ley, la deja por escrita, pero a la hora de que otras personas leen esa ley, corre el peligro de que quien la interprete no porque conoce al que la dio, sino porque está usando su propio razonamiento, ¿verdad? Lo que le parece a él, como él lo percibe eso que está escrito, ¿ok? Por eso dice, conocer la verdadera intención del legislador no es tarea fácil y hay que demostrarla, ¿no? Pues de lo contrario se caería en subjetivismos que más que desentrañar lo que quiso el que la sancionó, posibilitaría a los jueces tener aún más discrecionalidad en sus sentencias, pudiendo atribuir a la intención del juez la suya propia, ¿sí? En otras palabras, cuando yo leí esto dije, wow, qué lindo es saber, ¿verdad? Que cuando uno adquiere conocimiento, ese conocimiento arroja luz y la luz obviamente es entendimiento, ¿sí? Es entendimiento. Entonces, cuando yo leo esto, entiendo que esta fue la desgracia de los fariseos de la época de Jesús y de ese espíritu fariseo que también está en algunas personas que están en nuestras congregaciones hasta el día de hoy. ¿Cuál fue esa desgracia en aquel entonces y la desgracia de muchos hoy día? Querer interpretar la ley de Dios desde sus propios corazones. Eso es una desgracia. Cuando leemos las Escrituras, sí, dígale a la persona que tiene a su costado, cuando lees las Escrituras, no es tu opinión, no es ni siquiera lo que a ti te parece ni lo que alcanzas a entender lo más importante, sino que es, lo más importante debería de ser lo que Dios ha revelado ya, ¿verdad? A través de su Hijo Jesucristo, ¿no? Porque Jesucristo justamente vino para revelar al Padre, para revelar el espíritu de la ley, esa ley de la cual eran tan celosos estas personas en la época de Jesús y esa ley de la cual todavía mucha gente sigue siendo celosa el día de hoy y que justamente en aras de defender la ley de Dios, ¿cuántas veces escuchamos personas que usan la ley de Dios como un arma, como una espada para herir al pecador, como para, ¿verdad?, lanzar insultos y todas esas cosas que hasta ahora vemos? Entonces, hoy en día, el espíritu fariseo aún permanece, y eso es algo que usted y yo tenemos que tenerlo claro, y se encuentra infiltrado en la iglesia, tratando obviamente de perjudicar la obra de Dios a través de añadirle a la ley de Dios un espíritu incorrecto que proviene de la interpretación de sus propios corazones, pero no del corazón de Dios. ¿Ok? En otras palabras, yo concluiría de esta manera hasta esta parte de lo que vengo diciéndoles. Si no conoces a Dios, ¿cómo puedes interpretar la ley de Dios? Esa era la desgracia de los fariseos. Ellos no conocían a Dios, pero tenían la ley de Dios escrita. Y ellos interpretaban la ley de Dios como ellos querían, según sus corazones. Y la Biblia dice, ¿verdad?, que el corazón del hombre es engañoso. ¿Quién lo conoce? Y no solamente engañoso, perverso, dice. ¿Quién lo conocerá? Si no conoces a Dios, dígale al que está a su costado, si no conoces a Dios, ¿cómo puedes interpretar la ley de Dios? ¿Cómo puedes saber lo que Dios quiso decir en cualquier parte de las Escrituras si no conoces a Dios? Por eso que tanta gente se agarra de muchos pasajes de las Escrituras para justificar, ¿verdad?, sus procederes totalmente antibíblicos, extrabíblicos o fuera de lo que Dios quisiera, ¿verdad?, que actuemos, ¿no? Entonces, es por ello, cuando yo entiendo esto de que si no conozco a Dios, ¿cómo puedo interpretar la ley de Dios? Entonces, es por ello que entiendo ahora por qué cuando Jesucristo le dijo aquí en Mateo capítulo 8, verso 3 en adelante, sí, dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Escucha, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida, escucha, en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés, mire, esta gente era tan perversa que están usando la ley de Moisés para justificar algo que ya vamos a ver qué cosa es. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. O sea, Señor, hay que matarla. Según la ley, hay que matarla. Tú, pues, ¿qué dices? Ahora escuche, estos hombres no querían que se haga justicia.
¿Se entiende? Estos hombres no querían que se haga justicia. Estos hombres querían hacer su justicia, que es totalmente diferente. Y la Biblia nos enseña, ¿verdad?, que la justicia del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque a lo que nosotros le llamamos justicia es pura carne, es pura ira, pura venganza, puras cosas que salen de un corazón depravado, de un corazón malvado, ¿no?, que se cree mejor que otras personas porque no hace lo que otros hacen. Sin embargo, igual hacemos lo malo. Ahora escúchenme, entonces estos hombres no querían que se haga justicia, ellos querían hacer su justicia. Y sabe una cosa, y estaban usando, y esto es lo peor, esto es lo más grave en ellos estaban usando o queriendo usar la ley de Dios, la ley de Moisés, para darle un marco legal a la maldad y a la hipocresía de sus corazones. Ellos eran gente malvada. Ellos eran gente malvada que estaban muertos en sus delitos y pecados. Tenían una religión, pero no conocían a Dios. Cantaban a un Dios que no conocían. Leían las Escrituras acerca del Dios de Israel, Dios que no lo conocían. Lo conocían de oídos, pero sus ojos no habían visto al Rey. ¿No le parece familiar esta descripción para mucha gente que hasta el día de hoy están dentro de una congregación, cantan a Dios, sirven a Dios inclusive, pero no lo conocen a Dios? Leen las Escrituras y no entienden lo que están leyendo. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios, porque no tienen a Dios en su corazón, porque la única manera de entender este libro es a través del Espíritu de Dios. Y cuando el Espíritu de Dios viene a morar dentro de nosotros, el Espíritu de Dios es el que nos hace entender lo que estamos leyendo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios conoce la mente de Dios y por eso que Él nos lo revela. Y por eso que nosotros sobrenaturalmente podemos entender. No es una cuestión humana, no es una cuestión de inteligencia humana. Por eso yo siempre le animo a la gente que no ha estudiado ni siquiera primaria. Yo le digo tranquilo, porque la Biblia no fue escrita para gente intelectual. Fue escrita para cualquier persona que se haga como niño y que siendo como niño, ¿verdad?, crea que si confías en la obra de Cristo en la cruz del Calvario a favor tuyo, serás salvo. Serás salvo, y si lo confiesas como tu Señor y Salvador, serás salvo. Y el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y por obra y gracia del Espíritu Santo tú entenderás lo que muchos letrados, lo que muchos científicos, lo que mucha gente académica no entiende. ¿Por qué? Porque la Biblia no es para gente inteligente, es para gente humilde. Es para gente humilde. Y con esto no estoy diciendo, ¿verdad?, que muchos científicos no pueden conocer a Dios. Más vale que hay científicos, ¿verdad?, que son gente humilde, así como hay gente pobre que son orgullosos. Aquí el punto no es conocimiento humano, acá el tema es disposición del corazón. Tú puedes ser una persona rica y ser humilde y entender lo que Dios te quiere hablar. O puedes ser una persona que no tienes, ¿verdad?, ni un sol para el mototaxi, ser una persona arrogante, orgullosa, ¿verdad?, y no entender nada de lo que Dios está queriendo hablarte a tu corazón a través de su palabra. Ahora, escuchen ellos. Entonces, estos fariseos, y esta es una parte buenísima, porque estas personas no se dieron cuenta que al hacerle a Jesús esta pregunta malintencionadamente, se estaban metiendo en graves problemas. ¿Por qué, pastor? Muy sencillo, porque le estaban dando a Jesucristo, sin darse cuenta de ellos, la oportunidad para que Jesús revele tres cosas, para que Jesús les revele el espíritu de la ley, cosa que ellos no lo conocían. Ellos conocían la ley, pero no el espíritu de la ley. ¿Por qué? Porque si no conoces a Dios, no conoces el espíritu de la ley. ¿Por qué? Porque la ley tiene un espíritu que proviene de aquel que la ha legislado, o sea, de Dios. Si tú conoces a Dios, al Padre, sabrás que Dios es amor, sabrás que Dios es misericordia, sabrás que Dios es un Dios lleno de gracia. Si tú conoces al verdadero Dios, entonces cada vez que tú lees la ley, esa ley la interpretarás o la recibirás desde ese entendimiento que tienes de su amor, de su gracia y de su misericordia. ¿Me estoy dejando entender? Entonces, esta gente es curioso, ¿no? Porque esta gente le dicen, maestro, la ley de Moisés dice que hay que matarla, pero ¿tú qué dices? Ese tú qué dices es terrible. Porque estaban esperando que él dijera algo como para poder agarrar esa respuesta y luego acusarlo de cómplice, acusarlo de liviano o acusarlo, ¿verdad?, de malvado, ¿no? Ahora, Jesucristo, ¿verdad?, le están dando a él la oportunidad para que él revele el espíritu de la ley, para que revele la maldad y la hipocresía de los corazones de estos hombres al creerse mejores que esa mujer adúltera que según ellos la habían encontrado en pleno acto de adulterio. En Mateo capítulo 5, verso 27,
Jesucristo dijo algo muy tremendo, que hasta el día de hoy es fuerte para cualquiera que lo lea. Habéis, o mejor dicho en la versión que tiene la Reina Valera 60, dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Escuche, Jesucristo en este versículo 27 está refiriéndose a lo que esta comunidad judía habían oído acerca de la ley de Moisés. En la ley de Moisés estaba escrito, ¿verdad?, que no cometerás adulterio. Y hablaba obviamente de las consecuencias de cometer el adulterio, lo cual ellos luego argumentaron cuando encontraron a esa mujer. Señor, hemos encontrado a esta mujer en pleno acto de adulterio y la ley de Moisés dice que hay que matarla a pedradas sin lugar a defensa. Y Jesucristo en Mateo 5:27, en este pasaje, dice en el verso 27, oísteis que fue dicho, oísteis, pasado, que fue dicho. ¿Y qué fue dicho? ¿Quién dijo? Moisés. ¿Y qué dijo Moisés? No cometerás adulterio. Y el verso siguiente dice, pero yo os digo. ¿Y qué dice ahora Jesucristo? Que no haya dicho Moisés. Que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ya adulteró con ella en su corazón. En otras palabras, lo que la ley siempre trató externamente, Jesús ahora lo está llevando a un plano del corazón, a un plano del interior. En otras palabras, mientras que para la ley, escucha, mientras que para la ley aquellos que han cometido el acto de adulterio han pecado, mientras que para la ley los que han cometido el acto de adulterio han pecado, sin embargo, para Dios, cualquiera que mira y codicia, ¿sí?, a una mujer también ha adulterado con esa mujer en su corazón. ¿Qué significa eso? Que tanto el que lo hace como el que lo piensa o el que lo desea, el que lo anhela, ¿verdad?, están en la misma condición de pecado delante de Dios. Póngase a pensar un momentito. Cuando Jesucristo le dijo, cualquiera de ustedes que no haya pecado, que esté limpio de pecado, lance la primera piedra. ¿Por qué dice las Escrituras que desde el más viejo hasta el postrer comenzaron a soltar la piedra? ¿Por qué? Porque cada uno reprendido por su propia conciencia. ¿Y de qué los acusaba la conciencia si ellos no habían cometido ningún acto de adulterio? Pero ¿cuántas veces lo habrán pensado? Yo quiero decirles una cosa. El cine 3D o triple X, eso ha existido, ¿verdad?, desde mucho tiempo atrás. ¿Sabe dónde? Acá. Se entiende que si hoy existe la pornografía o las películas pornográficas es porque eso nació acá. Todo lo malo, todo lo que tiene que ver con perversión no nació, o sea, así de la nada. Nació aquí. ¿En dónde? En la mente, en el corazón y en la mente de un hombre. Y luego se llevó a materializarlo en un cine, en pantallas, en videos, etc. Pero ¿dónde nace todo? Acá, y acá en el corazón. Por eso que Jesucristo, o por eso Dios, nuestro Dios, ¿verdad?, les dice, ¿no? Oísteis, ustedes han escuchado que la ley de Moisés decía, no adulterarás, pero yo les digo algo, que cualquiera que mira y codicia a una mujer, ya adulteró con ella en su corazón. En otras palabras, estos que habían encontrado a la mujer en pleno acto de adulterio, para Dios eran igual que los que la misma mujer, o sea, y el hombre con el que se estaba acostando. Solamente que estos obviamente, ¿verdad?, eran obscenos asolapados, ¿no? Eran adúlteros asolapados. Perdón, ¿conoce usted alguna persona asolapada? Entonces, de allí, y esto es como una conclusión de esta parte, de allí que cualquier religión, escúcheme esto porque esto es poderoso, es muy sencillo pero encierra algo muy poderoso y fresco. De allí que cualquier religión o sistema religioso falla en guiar o en pretender guiar al hombre a cumplir la ley de Dios sin que primero el hombre conozca al Dios que dio esa ley. Por eso que cualquier iglesia, cualquier congregación que hace énfasis en la ley de Dios,
tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, o dicho sea de paso, traslademos este concepto a la casa. Por eso que cuando nosotros como padres estamos más enfocados en que nuestros hijos obedezcan las leyes de la casa, ya saben, no tiene que hacer esto, no tiene que hacer esto, esto es malo, esto es del diablo, esto es de esto, ¿verdad? Si haces esto te castigo. O sea, en lugar de explicar, en lugar, ¿verdad?, de procurar guiar a nuestros hijos a Dios, nosotros le llenamos la cabeza y el corazón a nuestros hijos de la ley de Dios. Y si bien es cierto, es bueno, la ley de Dios tiene su parte buena, que ya lo voy a mencionar luego, pero ¿sabe una cosa? La ley de Dios nunca tuvo el poder para transformar a nadie. Ahora escúcheme. De allí entonces que cualquier religión o sistema religioso falla en guiar al hombre a cumplir la ley de Dios sin que primero éste conozca al Dios que dio esa ley. Los mismos discípulos tuvieron que conocer a Dios y el Espíritu de Dios, ¿sí?, a través de Jesucristo. En Lucas capítulo 9, del verso 54 en adelante, es más, podríamos por favor del 53 o 52, donde comienza. A ver, y envió mensajeros, mire, el verso 52, Jesucristo dice, y envió, las escrituras dicen, perdón, y envió mensajeros, Jesucristo, delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. ¿Preparativos para qué? Para una campaña evangelística. Jesucristo iba a llegar a Samaria para predicar el evangelio. Mas no le recibieron, dice el verso 53. O sea, los discípulos fueron a preparar todo el estrado, el equipo de sonido, todo, ¿verdad? ¿No? Y no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viniendo estos, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los mate? O sea, y los consuma. En otra versión dice, y los mate. ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los mate y los consuma? ¿Y qué les respondió Jesús? Entonces, volviéndose, él los reprendió. Escuche, los reprendió. ¿Y por qué los reprendió a sus discípulos? ¿Qué les dijo? Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Voy a hacer una pausa. Se está dando cuenta lo importante y lo terrible que puede llegar a ser conocer las Escrituras y no conocer el Espíritu de Dios. Si yo no conozco cuál es el Espíritu de Dios, yo podría compartir una palabra, un mensaje correcto, como también dije la semana pasada, podría predicar el mensaje correcto, usar las palabras correctas, pero si yo las comparto en un espíritu incorrecto con el cual Dios no lo quería hablar a su pueblo o a la persona que no conoce a Dios, seguramente todo lo bueno del mensaje se perderá y no cumplirá, no hará la obra para la cual Dios la había enviado. Yo estoy convencido ahora, por lo menos el Espíritu Santo me está convenciendo en este tiempo, ¿verdad?, de que tenemos que ser muy celosos en este sentido, de no solamente comunicar el mensaje de Dios, no solamente predicar de las Escrituras, sino que tenemos que estar llenos del Espíritu de Dios, del Espíritu de esa ley, de esa Escritura que voy a comunicar. Porque recuerde que el mensaje de Dios no solamente son palabras, sino espíritu. Toda palabra de Dios viene con un espíritu y el espíritu de Dios siempre es un espíritu de amor, de misericordia, de gracia. Es un espíritu que quiere usar la palabra para convencer de pecado. ¿Por qué? Porque Dios quiere salvar a la gente. Por eso que le dijo, entonces volviéndose Jesús los reprendió. ¿Y qué les dijo? Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Como quien dice, ustedes no saben de qué espíritu son. No conocen mi espíritu. Como quien dice, no conocen mi intención. Entonces, verso siguiente, porque el por qué explica, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas. Ustedes están queriendo orar para que caiga fuego del cielo porque sencillamente no han querido aceptar el mensaje, porque no han abierto las puertas de Samaria para que yo predique allí. Oye, pero aguarda. Puede que hoy hayan cerrado la puerta de sus corazones, pueden que hoy hayan cerrado la puerta y le habían puesto traba a la puerta de sus casas para que yo no entre, pero ojo, eso es el día de hoy. Mañana quizás sea otro día, mañana quizás ellos estén pasando por aflicciones que abra su entendimiento y que les hagan entender que realmente me necesitan. Oiga,
¿Qué es eso de querer matarlos? ¿Qué es eso de querer orar para que caiga fuego del cielo y los mate? El Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Y no sé si ya te diste cuenta, pero es este tipo de enseñanzas y de correcciones que el pastor y maestro Jesucristo tuvo con estos hombres que no eran igual, que no eran diferentes de los fariseos. Eran personas que igual tenían un corazón totalmente desviado, pero el estar al lado de Jesucristo por 3 años hizo que el corazón y la mente de Dios comenzara a impregnarse en la mente y en el corazón de ellos también, al punto de que cuando ellos son investidos por el poder del Espíritu Santo, ellos son enviados a predicar, pero ellos ya no predicaban. Ellos ya no querían orar para que, si alguien no les escuchaba, ellos ya no querían orar para que caiga fuego del cielo y los mate. ¿Por qué? Porque ellos habían conocido el corazón de Dios. ¿A través de quién? A través del Hijo. El corazón del Padre se conoce a través del Hijo. Porque el Hijo revela el corazón del Padre y las intenciones del Padre. Por eso que me encanta honestamente cuando estos fariseos le dicen: Maestro, la ley de Moisés dice que toda persona que ha sido, ¿verdad? La ley de Moisés mandó apedrear, mandó, o sea, como quien dice: mira, tú sabes, somos obedientes y queremos matar a esta mujer porque ha sido sorprendida. Tú pues, ¿qué dices? Yo le hago una pregunta. Si Jesucristo hubiera dicho: está bien, es verdad, la ley de Moisés dice esto, mátenla. ¿Sabe una cosa? Si Jesucristo hubiera consentido en que maten los fariseos a esta mujer, hubiera cumplido la ley como estaba escrita. Pero ¿y entonces por qué no le dio luz verde para que estos hombres mataran a pedradas a esta mujer? Porque Jesucristo quería compartirles, quería que ellos entiendan que, ¿verdad?, el espíritu de la ley es totalmente diferente muchas veces a la interpretación de muchos hombres. Mientras estos hombres interpretaron la ley creyendo, ¿verdad?, que la ley fue dada para matar a la gente cuando se equivoquen, ellos ahora estaban aprendiendo que no, que por encima de la ley escrita hay una ley superior, la ley del amor. La ley del amor. ¿Por qué? Y bueno, porque el amor siempre está cubriendo multitud de faltas. ¿Sí? Y yo quisiera animarle en el nombre de Jesucristo para que, si usted detecta que hay un espíritu religioso y fariseo en su interior, y pastor, ¿y cómo puedo darme cuenta que hay un espíritu fariseo? Si tú te crees mejor que otras personas porque no haces lo que otras personas hacen. Escucha, dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. Estoy hablando de que si tú eres de esas personas que crees que eres mejor que un borracho o una prostituta porque no te prostituyes o porque no te emborrachas, si tú piensas que eso te hace mejor, entonces probablemente tienes un espíritu religioso, fariseo, hipócrita dentro de tu corazón. Y eso, a la luz de estas escrituras, es terrible. ¿Por qué? Porque te coloca en una posición bastante peligrosa delante de Dios. ¿Por qué? Y bueno, porque usted también se equivoca. Pastor, pero yo no me prostituyo. Sí, pero igual te equivocas. Pastor, pero yo no soy un borracho. Sí, pero te equivocas. Igual te equivocas. No te conviene vivir, ¿verdad? No te conviene tener ese espíritu religioso. Mucho menos juzgar a la persona que se equivoca. Mucho menos condenarla o mucho menos vivir con una piedra en tu mano para tirárselo a alguien, a la primera persona que dentro de tu casa o fuera de tu casa se equivoca. Ese no es el espíritu de Dios. Sí, pastor, pero es que yo tengo celo por las cosas de Dios. El celo de Dios no obra de esa manera. Si realmente tuvieras celo, ¿verdad?, por las personas que se equivocan, irías a esas personas, a ese borracho, a esa prostituta, irías, lo abrazarías y le dirías el mensaje de Jesucristo. Le dirías que Dios los ama y que Dios quiere darles una oportunidad y que Dios proveyó la manera como ellos pueden salir de la borrachera, de la prostitución o de cualquier pecado o esclavitud en la que el hombre se pueda encontrar. Amén. Yo quiero continuar esto el domingo, Dios mediante, ¿sí? Vamos a dejarlo allí. Me gustaría que hagamos una oración y hasta este punto podamos honestamente orar a partir de lo que hemos escuchado de las Escrituras.
Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra y gracias una vez más por tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Dios mío, Señor, a reconocer si todavía quedan vestigios de hipocresía religiosa en nuestro corazón. Si acaso hubiese alguna persona que ha nacido en una congregación donde todo era diablo, donde todo era pecado, donde todo era castigo, castigo, castigo. Dios, oro, Señor, por la gracia de tu Hijo Jesucristo, Dios mío, Señor, que tu buen Espíritu Santo, Dios, arranque de raíz, Señor, todo espíritu religioso, todo espíritu fariseo, que convierte al ser humano, Dios, en un juez, en jueces de otros hombres, como si ellos no se equivocaran, Señor, en otras áreas también de su vida. Ayúdanos a reconocer, Dios mío, Señor, que solo tú eres el que vas a juzgar a todos nosotros los seres humanos, y ayúdanos, Dios, a fluir en amor, en misericordia y en gracia, sobre todo cuando encontramos personas que están viviendo todavía en esclavitud, como nosotros también vivíamos antes en esclavitud cuando no te habíamos conocido, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres una experiencia real para nosotros y eso es lo que hizo la diferencia. Mucha gente tiene una religión, pero no todos tienen una relación personal y vívida, Señor, contigo. Y te damos gracias por darnos ese privilegio, Señor. En el nombre de Jesús oramos por todos aquellos que aún no te conocen y que están todavía en la oscuridad y por eso tropiezan aún de día. Señor, solo tú puedes alcanzarles a ellos, solo tú puedes perdonar sus pecados y solo tú puedes, Dios, tocar la puerta de sus corazones. Usa nuestras vidas, Dios, para llegar a esa gente y a través de nosotros, Dios, ámalos, Dios, y muéstrales tu camino. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos estamos viendo entonces el domingo, Dios mediante, y gracias a Dios por todo lo que está haciendo en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Bendiciones.